Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Un privilegio compartir la mesa maravillosa con la maestra Francisca Saavedra, directiva del Club de Periodistas de México, parte fundamental del certamen nacional e internacional de periodismo. El maestro Gerardo Castilleja también, pero además él es perteneciente a la Fundación Schiller. Un abrazo, por supuesto, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, muy querido, y también forma parte además de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad Mil, pues lo mismo, ella también pertenece a su propio canal que es Solidaridad Mil. Ella, como defensora de derechos humanos, también representa en México a una institución internacional. Y bueno, pues tendremos después del corte también la presencia del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, a quienes ustedes esperan, queridos amigos. Bueno, yo quisiera dar la voz a la queridísima maestra Francisca Saavedra, maestra querida, historia en el periodismo, historia viva, pero además muy actualizada en todo, y parte fundamental también en esto del evento que acaba de realizarse hace unos días, el día 7 del certamen nacional e internacional de periodismo, pero tú presente desde que don Antonio Sáenz de Miera Feital, nuestro fundador, estaba precisamente con este certamen y con todo este tipo de movimientos, de revisión de trabajos y sobre todo una misión y una visión de este certamen que cumplió 70 años de su primera entrega, de su primer certamen, pero la convocatoria fue un año antes, por lo tanto es 71 años de la primer convocatoria, pero recordarles a nuestros queridos amigos radioescuchas que este certamen, la primera entrega la hizo don Antonio Sáenz de Miera en 1946 por algunos periodistas que estaban siendo vulnerados de diferentes maneras desde el poder, y precisamente para que fueran visibles hacia su propio gremio y que el propio gremio les juzgara y les calificara. Posteriormente, por el efecto positivo que tuvo, pero por desgracia porque se reinició se avivaron las problemáticas de diferentes secretarios de Estado con algunos periodistas en el año de 1949, se volvieron a hacer entrega de premios, pero ya después de ahí se consideró para que se instituyera el certamen, ya quedara la convocatoria constituida y se lanzara la primer convocatoria, y cuestión de lo que estamos hablando, de toda esta historia, que es finalmente la palabra en la cual confluye y pudiéramos resumir lo que es un certamen nacional e internacional de periodismo en defensa de la real libertad de expresión, que la libertad de expresión, el objetivo para el fundamento de ella, precisamente es para que sirva a la humanidad, precisamente para que parta de la verdad, no de la mentira. El objetivo de la libertad de expresión es expresar precisamente las diferentes opiniones, cualquiera que sea, pero siempre partiendo de hechos verdaderos. Así es que, maestra querida Francisca Saavedra, es un privilegio, como siempre, que aceptes compartir con nosotros en Voces del Periodista, tu programa, del que tú también eres una piedra angular, fundamental. Tu reflexión sobre el certamen, querida maestra. Adelante. Decías muy bien de mi cercanía con Toño, tu padre. Toño y yo, pues,
un poquito, yo estoy vieja, contemporáneo. No, tú una jovencita, pero todavía estaba don Antonio Sáenz de Miera cuando tú En vivo. estabas en el certamen. Antonio Sáenz de Miera falleció en 1999, su partida física, porque él sigue presente. Y Claro. tú una mujer muy joven, pero ya formabas parte del jurado calificador y de todo este trabajo importantísimo, y sobre todo sobre la mística que tiene, si se le pudiera llamar de alguna manera, que es el objetivo de realmente hacer este certamen, que ahora ya es, Fíjate que desde hace varios años ya es internacional. Adelante, maestra querida. nosotros siempre hemos pensado que el trabajo de una persona, cuando sale al aire o cuando se publica o cuando alguien escucha de nuestras palabras o cómo interpretamos las cosas que vemos, pues ya debiéramos estar premiados. Sin embargo, siempre es muy importante el aplauso del público o de nuestros lectores o nuestros escuchas, pero fundamentalmente de nuestros compañeros periodistas. Y esto ha instaurado desde siempre Toño. Toño decía que era muy importante que supiéramos unos de otros, el enorme valor que tiene, como dices tú, decir la verdad. Contar las cosas con hechos, con datos duros, con el rigor que requiere el periodismo de todos los tiempos. Y en este caso, el Club de Periodistas en el certamen no ha olvidado esa filosofía y esa temática fundamental y, pues como dices tú, piedra angular del trabajo de nuestros compañeros. Hay muchos periodistas muy afamados que todo el mundo conoce, pero hay otros muchos que trabajan con mucho ahínco, con mucho empeño, y nos mandan sus trabajos y sus trabajos son extraordinarios porque están en apego a la verdad y sobre todo intentando hacer un puente de comunicación con los eventos y la gente. Nosotros somos en medio, los de en medio, los del medio. Y entonces no quería dejar pasar la oportunidad, aunque sabes que tenemos muchos temas de los cuales hablar, de reconocer una vez más el enorme valor que tiene el certamen nacional e internacional de periodismo. Gracias, maestra Francisca. Queridos amigos, vamos a ir un corte y regresamos, no tardamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista en Radio Cañón, las 760, queridos amigos, y en todas las frecuencias que nos retransmiten de manera diferida, ya sea por radio o también por el internet. Queridos amigos, muchísimas gracias. Bueno, en esta mesa extraordinaria, yo quisiera pedirle al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, si fuera tan amable, en compartir con nosotros una alianza hemisférica para la prosperidad que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues esto hay que tener en cuenta, él ha hablado sobre esto, pero hay que tener en cuenta el contexto de la próxima visita de los 200 años de relaciones entre México y Estados Unidos. Y aquí es importante reconocer que esto se ha compartido, se ha comentado, pero también darnos cuenta de lo que significa para México y para los países, la América Latina, la alianza, lo que somos toda la América, y también hay que tener precisamente un rechazo total al intervencionismo norteamericano en las regiones de nuestra lengua latinoamericana y de cualquier parte, pero a nosotros lo que nos toca es Latinoamérica. Ya vemos lo que se está viviendo en Perú, queridos amigos, y por lo mismo también en Argentina. Así es que aquí hay que estar muy atentos a este encuentro, a este planteamiento de una alianza hemisférica, pero en qué condiciones, y siempre presente nuestros hermanos de la patria grande. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, por favor, su micrófono. Muy buenas tardes, Celeste. Saludos, buenas maestro. tardes, compañeros, estimados radioescuchas. Hoy se encuentra en Palacio Nacional
el embajador, el representante personal del presidente Biden, el ex senador Christopher Dodd, para preparar la reunión cumbre que se celebrará el próximo año, los primeros días del año, y también con el propósito de definir todas las actividades de la agenda de los 200 años de relación de México con los Estados Unidos. La propuesta del presidente López Obrador surge en este contexto de la pasada cumbre a la que no asistió el presidente López Obrador, lo recordamos todos, porque los Estados Unidos se reservaron quienes asistirían y quienes no debían de asistir a la reunión cumbre en el estado de Los Ángeles, California. Y el presidente López Obrador fue muy insistente en que debían de participar todos los gobiernos latinoamericanos, ser muy inclusiva la reunión, y terminó no yendo porque los Estados Unidos no cedieron en cuanto a las invitaciones. Es su derecho, así lo hicieron, pero también el presidente López Obrador, su derecho de no asistir con quienes no están dispuestos a aceptar tener un hemisferio inclusivo. Hoy lo que vemos, Celeste, esto es muy importante, la propuesta del presidente López Obrador de tener una alianza para la prosperidad que recuerda justamente la que nos hizo el presidente Kennedy, pero que no pasó de dichos, no pasó de acercarse a la región, porque los intereses de los Estados Unidos han estado más lejos de América Latina, pero no sus propósitos de saqueo y de depredación y de golpes como lo estamos viviendo. Por eso el presidente López Obrador dice sí a una alianza para la prosperidad, pero con el requisito de que los Estados Unidos rechace ya y no vuelva a cometer actos de intromisión como los que se están dando en este momento, justamente como lo señala en Perú y en Argentina. La presidenta de Argentina calificó este hecho no solo por el lado que algunos analistas lo atribuyen al famoso lawfare, o sea, una cuestión de orden jurídica. Va más allá y lo plantea en términos del Estado profundo en América Latina y cómo está aliado con los intereses de las élites, las plutocracias de la región y de los Estados Unidos. Esto es muy importante, ya lo veremos más adelante, Celeste. Muchísimas gracias, maestro querido. Pues deja usted aquí planteado el tema. Lo retomaremos perfectamente en el contexto en que le pedimos de favor al maestro Gerardo Castilleja redondear el entorno internacional para después entender de una mejor manera todo esto y cómo impacta lo que nos acaba de decir el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y el contexto de quién tenemos al norte de vecino, qué está pasando, a qué intereses se representa. Sabemos los intereses contrapuestos, ¿no?, que tiene la City de Londres, que realmente es en Europa, pero prácticamente se está utilizando Estados Unidos como una colonia. Bien lo has dicho, maestro Gerardo Castilleja. Yo te pediría si nos puedes compartir algo bien delicado sobre una consideración de adoptar, de tener una equidad con Estados Unidos, de adoptar una doctrina de ataque nuclear preventivo, de lo cual habló el presidente Vladimir Putin ante esta insistencia de Estados Unidos de creer que puede haber un ataque que sea preventivo. Te escuchamos con mucha atención, maestro Gerardo Castilleja. Adelante. Gracias, Celeste. Un saludo a mis compañeros, a la maestra Francisca especialmente. Bueno,
hay que decir las cosas con toda la precisión necesaria. Aquí hay un asunto extremadamente delicado porque esta guerra en Ucrania no es un asunto entre Rusia y Ucrania. De hecho, nunca lo fue. La guerra que se está llevando a cabo es un problema de la especie humana. Y lo que está ocurriendo, que nos está acercando a una situación extremadamente peligrosa, solo para ponerlo a nuestros amigos, nuestros radioescuchas, digámoslo así, en el estado de alerta en el que debemos de estar todos, es lo que acabas de mencionar, Celeste. El presidente Putin está llevando a cabo reuniones importantes en el centro de Asia, lo que es la Unión Económica Euroasiática, una alianza de Rusia con todas las naciones del centro de Asia, estas naciones que terminan en tan, ¿no? Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán. Estando en una de estas naciones, en Kirguistán, Putin hizo una declaración que sorprendió a todos y debemos de tomarla muy en serio. Lo que dijo Putin, en pocas palabras, pero esto ya es noticia, es que Rusia va a repensar su doctrina nuclear. La doctrina nuclear rusa no establece el ataque preventivo, pero la doctrina militar nuclear estadounidense sí lo considera. ¿Qué significa este ataque nuclear preventivo? Muy bien, que se puede iniciar un ataque sin necesidad de que alguien realmente me esté atacando. Pero tomo la presunción de que me va a atacar y entonces empiezo el ataque. Este ataque preventivo, de hecho, ya lo lleva Estados Unidos en términos de guerra convencional. Lo ha hecho con estas intervenciones militares en el pasado, donde dice vamos a tomar ataques preventivos y atacan sin haber recibido previamente una agresión. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí hablamos de armas nucleares. Así que si Rusia, a través de la voz del presidente Putin, está diciendo vamos a repensar nuestra doctrina, de manera que podamos responder a esta doctrina estadounidense de ataque preventivo, porque si no lo pensamos así, estamos amenazados. Estamos amenazados. Con esto quiero decirles que dimos un paso más a una situación de guerra nuclear. Realmente es muy, muy delicada la situación. El Papa Francisco reitera su llamado a que se use el Vaticano como un lugar para iniciar de inmediato las negociaciones de paz sin ninguna condición previa. Simplemente se sienten a negociar. Tenemos que hacer un llamado porque hay muchísimos líderes y quedó bastante claro en la ceremonia de premiación de la semana pasada del Club de Periodistas que está claramente la voz de los pueblos a través de los periodistas es que naturalmente la humanidad no quiere una guerra, y menos una guerra mundial cuando las armas nucleares son el riesgo más grave que puede tener en cualquier momento de la historia humana. Entonces, aquí el asunto es este cambio de doctrina en Rusia responde a las amenazas reiteradas que se siguen sumando, porque acuérdense que Biden decidió que no va a cumplir su promesa de 2020, que la promesa era declarar que el único propósito de las armas nucleares era disuadir un ataque nuclear contra Estados Unidos o contra sus aliados. Eso ya no lo cumplió Biden. Biden está diciendo, estableceremos una doctrina nuclear preventiva. Podemos lanzar bombazos nucleares, en pocas palabras, aunque nadie nos los esté lanzando. Y esto, pues, es un asunto de extrema necesidad de que todos los gobiernos se sienten, ¿verdad?, a hacer que los Estados Unidos, México es socio de Estados Unidos, muchos otros países que recapaciten porque estamos probablemente en el reloj de la historia humana, ya no al 5 para las 12, probablemente estemos en un minuto antes de las 12. Esto es lo que quería comentar va a ser necesario que se publiquen boletines de prensa para poner a la población
en ese estado de decir, no podemos permitirlo. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Queridos amigos, vamos a ir un corte y regresamos. No tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, las 7:60, su programa Voces del Periodista. Gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida, tanto de radio, de frecuencias de radio, así como de internet, queridos amigos. Bueno, pues en esta mesa extraordinaria en la que está el maestro también Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, tan esperado, maestro querido, y con un planteamiento que hicieron los maestros en la mesa del contexto internacional, la maestra Francisca Saavedra, queridísima, que habló pues sobre la parte histórica del certamen nacional e internacional de periodismo que recién pasó el 7 de diciembre, tocará otro tema más adelante, pero el maestro don Rodolfo un planteamiento muy interesante y el maestro don Gerardo Castilleja para el tema que quisiera yo pedirle de favor se tocara, amén de alguna otra cosa que usted crea importante para nuestros queridos amigos radioescuchas, esto que se está viviendo, querido maestro, precisamente en Perú, en Argentina y sobre todo cuando está pues la visita y se va a conmemorar los 200 años de la toma nuevamente de relaciones con los Estados Unidos. Maestro, lo escuchamos con mucha atención. Gracias. Pues sí, muchas gracias, Celeste. Mira, yo lo que veo es que efectivamente las oligarquías latinoamericanas están muy desesperadas porque todo el continente ha virado a la izquierda. Es decir, si tú revisas todo el mapa de América Latina, prácticamente todos los gobiernos, al menos hasta hace unos días, eran gobiernos de izquierda. Y obviamente esto no le gusta a estos sectores de la oligarquía y están emprendiendo toda una serie de campañas muy agresivas para cambiar esta situación. Entonces, hay dos casos que son particularmente lacerantes en esta semana, que son, por supuesto, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que fue sometida a un juicio absurdo. La quieren encerrar 6 años y la quieren inhabilitar para tener cualquier cargo político durante años, pues, ¿no? Es una cosa brutal. Esto es particularmente grave, entre otras cosas, porque Cristina Kirchner es, sin lugar a dudas, la gran figura del peronismo de izquierda en Argentina. Ella acompañó a Néstor Kirchner, ella ganó por segunda vez con Néstor Kirchner, ella hizo campaña y ganó la presidencia después y la sacaron a la mala mediante una operación mediática, jurídica, hace unos años de la carrera presidencial, y ella también apoyó la contienda de Fernández hace unos años, ¿no? De Alberto Fernández hace unos años, y ella obviamente es la figura a vencer en Argentina. Entonces lo que hemos visto es una cosa muy seria, porque hace unas semanas vimos como un personaje, un loco manipulado, lo que quieras, como quieran llamarlo, la engatilló 2 veces, le puso la pistola frente a la cara, disparó 2 veces, la pistola se trae, por eso salvó la vida Cristina Kirchner. Y ahora la inhabilitan jurídicamente, es decir, lo que no logró hacer el atentado individual de sacarla de la contienda presidencial, bueno, ahí era mucho más terrible porque era quitándole la vida, ¿no? Pero los jueces sí están logrando sacarla de la contienda presidencial mediante la vía de un lawfare, de una guerra jurídica. Ella lo dijo con toda claridad: me quieren muerta o presa. Esa es la realidad. ¿Y cuál es el gran pecado de Cristina Kirchner? Pues la verdad es que haberle querido poner límite
a los medios poderosos de Argentina, al Clarín, haber además apostado a una política popular, y pues ese es el gran problema que tienen las oligarquías con Cristina Kirchner. Y después, por el otro lado, tenemos el caso de Pedro Castillo, que es un caso increíble. Pedro Castillo, como todos lo recordaremos, es un maestro rural que ganó las elecciones presidenciales hace 13 meses en Perú, las ganó con 8 millones de votos. Desde que llegó al gobierno, sufrió un acoso mediático, legal, congresional, impresionante. No lo dejaron gobernar, en ningún momento pudo él aplicar sus políticas. Él cometió varios errores, se fue acercando a la derecha, hizo concesiones, dejó de lado lo que era a su base votante, ¿no?, para poder en busca de algún equilibrio, pero lo que es un hecho es que pues esto no calmó a la oligarquía peruana, lo han presionado y lo acabaron destituyendo. Y el relato es increíble porque lo acusan de ser un dictador. Y si nosotros revisamos lo que ocurrió, vamos a ver que lo que le hicieron a Pedro Castillo, simplemente, la destitución de Pedro Castillo es lo primero que desmonta la idea de que Pedro Castillo pudiera ser un dictador. Pedro Castillo estaba muy aislado, era un presidente francamente débil, nunca tuvo apoyo militar, nunca tuvo apoyo de los sectores económicos, nunca tuvo apoyo de los medios, nunca tuvo apoyo de los Estados Unidos, es decir, o de una potencia extranjera, si quieres, así llámese la Unión Soviética o China o lo que quieras. Era realmente un presidente débil y siempre se encontró en una situación de debilidad ante un Congreso que fue muy agresivo y en el cual juega un papel muy importante el sector fujimorista, el sector que viene, que está aliado a Keiko Fujimori y que tiene vínculos muy fuertes con un régimen hipercorrupto. Y hay que decir una cosa con toda claridad, sin lugar a dudas Pedro Castillo cometió errores, sin lugar a dudas su aprobación era baja, pero lo que tenemos es que la aprobación que tiene el Congreso del Perú es todavía mucho más baja que la que tenía Pedro Castillo. Tiene un 80% de desaprobación. Y yo sí creo que un factor que jugó un papel muy importante en la destitución de Pedro Castillo, un factor que azuzó el odio de las oligarquías, es el hecho de que Pedro Castillo es un hombre que venía es un hombre de piel morena, que viene de las zonas rurales, que no tenía ningún vínculo con las clases altas peruanas, que y esto, sin lugar a dudas, despertó el racismo y el clasismo de estos sectores oligárquicos. Ahora, lo que también hay que revisar y que es muy interesante es cómo tanto en el caso de Cristina Kirchner como en el caso de Pedro Castillo, los medios han jugado un papel muy relevante porque lo que han hecho es han construido una narrativa de deslegitimación de estos actores, ¿no?, que está fundada en totales mentiras o medias verdades, verdades a medias, información parcial, etcétera. Por ejemplo, en Argentina me impresiona cómo han logrado establecer en un sector muy importante de la población la idea de que el atentado contra Cristina Kirchner fue un autoatentado. Imagínate, todos vimos la escena en la televisión, en las redes sociales, etcétera. Todos vimos cómo fueron los simpatizantes de Cristina Kirchner los que detuvieron a este personaje. Es decir, y sin embargo, la derecha sí ha logrado instalar esa narrativa de que se trató de un autoatentado. Y también la derecha en Argentina está tratando de instalar la narrativa de que no, lo que se tiene que hacer es defender el Estado de Derecho, el que delinque, por muy alto que sea, no se le puede permitir que cometa un ilícito, etcétera. Si revisamos el caso de Cristina Fernández de Kirchner, vamos a ver que Cristina
es una gente muy, muy correcta, muy derecha. Hizo un hilo muy importante en el que demuestra todas las inconsistencias del caso, en la que demuestra que ella es totalmente inocente. Es el mismo caso de Rafael Correa, al que le han inventado cantidad de cosas. Tiene un expediente de 800 páginas que está fundado en nada, que está fundado en un discurso de mentiras. Es una cosa increíble, es básicamente un discurso de descrédito, es una campaña de odio. Y esto es claro que no podía funcionar sin la complicidad del aparato judicial con el aparato mediático. Esa es la dupla que hace el lawfare. Esto significa básicamente que en el caso de Cristina Kirchner estamos ante un claro proceso de lawfare, de guerra judicial. Y en el caso de Pedro Castillo pasa exactamente lo mismo. Es un caso de complicidad entre un sector de un Congreso corrompidísimo, ¿sí?, con un sector mediático que también está totalmente ligado al antiguo régimen. Y aquí hay que decirlo, es absolutamente penosa la actitud de la vicepresidente del Perú, Dina Boluarte, que se ha prestado a este juego constitucional y que anuncia desde ya que se piensa quedar en el poder hasta el año 2026, lo cual pues, es un verdadero despropósito. Ahora, lo que es increíble es que los grandes medios masivos de comunicación latinoamericanos ocultan un hecho que es verdaderamente crucial, que es el hecho de que un sector muy importante de la población peruana ha salido a las calles a defender a su presidente. ¿Y cuál es ese sector que ha salido? Pues son los más pobres, son los más desposeídos, son los desposeídos, son los que han sido maltratados eternamente. Entonces, una vez más, estamos ante un caso de golpe de Estado. Y yo cerraría mi intervención simplemente planteando cómo es que la derecha oligárquica mexicana, en cuanto vio el golpe de Perú, en cuanto vio la embestida contra Cristina Kirchner, empezó a darse cuerdas, empezó a salivar, digamos, se le empezó a antojar dar un golpe de Estado en este país, ¿no? Lo cual me parece verdaderamente vergonzoso. Y ojo, lo mismo está ocurriendo en España, donde la derecha de PP y de Vox está toda alborotada queriendo desplazar al gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos. ¿Qué significa esto? Esto significa básicamente que la derecha oligárquica, que se instaló, la derecha neoliberal, que se instaló con el discurso de las democracias de libre comercio, ¿sí?, no tiene nada de democrático. Es básicamente, lo que impulsa es básicamente una dictadura de libre comercio, y para conseguir la dictadura de libre comercio está dispuesta a dar golpes de Estado, a derrocar presidentes, a armar campañas de odio, de mentiras. Entonces, tenemos que estar alertas en nuestro país. Yo creo que estamos muy lejos de que eso suceda, pero la oligarquía golpista sí la tenemos. Y aguas con la dictadura mediática. Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos en Radio Cañón, las 7:60, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Y bueno, vamos a regresar con la maestra Francisca Saavedra y la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000. Pero Ceci, la maestra Francisca Saavedra tiene una pregunta, un comentario para el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Adelante, Francisca, maestra querida. Una preguntita rápida, don Rafael. Dígame, por favor, ¿cómo ha logrado esquivar como gran boxeador don Andrés López Obrador los golpes mediáticos que un día le pegan y al otro también? ¿Y qué ha pasado y cómo ha logrado hacer un cerco para que toda esa agresión no le llegue y no lo diezme? Pues mire, la agresión ha sido constante en este país. Tenemos medios, es decir, tenemos aparatos mediáticos poderosísimos. Incluso
Recuerdo que Genaro Villamil escribió su libro de la teledictadura. Recordemos que la televisión, una televisora impuso a un presidente, incluso le consiguió a la mujer. Es una cosa muy, muy impresionante. El peso que tienen Televisa y TV Azteca en este país es enorme. Las dos televisoras tienen un peso enorme en la nación. Entonces, pero ellas no están solas en este golpeteo. Está también pues, la mayor parte del espectro radiofónico de la nación, es decir, o por lo menos de la capital. Tú vas en un pecero, vas en un taxi, vas oyendo las estaciones de radio que hay, buscas en la radio de la Ciudad de México una opinión favorable al gobierno de la Cuarta Transformación y prácticamente no la encuentras. Este es un oasis en este terreno árido, ¿no? Entonces, lo que ocurre es una cosa muy sencilla. ¿Cómo lo ha logrado esquivar Andrés? Yo creo que es muy sencillo. Lo que pueden hacer los grandes medios masivos de comunicación es implantar una agenda. Y lo que hace Andrés todas las mañanas, a partir de las 7 de la mañana, es que retoma la agenda y dicta la agenda. De modo que todas las campañas, o todas las noticias, o todas las mentiras, las fake news, que se estuvieron pergeñando durante la tarde anterior, que se publican en la mañana de ese día, ya están desmentidas a las 9 de la mañana. Y yo sí creo que es una estrategia muy importante. Quiero decir que no es una estrategia que haya seguido solamente López Obrador. Yo recuerdo que Hugo Chávez tenía su programa que se llamaba Aló Presidente, y el propio Rafael Correa tenía una conferencia que daba desde la presidencia, que daba siendo presidente de la República, ¿no? En la cual desmentía todas las fake news de la semana. Entonces, es un problema muy serio. Y a Cristina Fernández de Kirchner se le vienen encima cuando ella empieza a tratar de regular a los grandes medios de Argentina. Entonces, sí, sin lugar a dudas, el poder mediático es un poder bien inescrupuloso. Yo creo que está entrando en una crisis brutal, porque está entrando en una crisis de credibilidad muy seria. Cada vez nos encontramos con gente que cuestiona con más frecuencia lo que se dice en estos medios y que busca alternativas informativas en programas de radio como este, o en Twitter o en YouTube o con youtuberos, todo eso. Entonces, lo que sí hay que señalar es que este gran aparato mediático, que sigue siendo muy poderoso, está entrando en una crisis por varias razones. Una de ellas es porque está perdiendo credibilidad. Y eso sí es algo que el cuarto poder no se podría permitir. Pues extraordinaria pregunta y respuesta, queridos amigos, y aquí es el propio pueblo al que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha inspirado precisamente para participar como ciudadanos, informarnos y estar alerta de las cosas. Ceci Tapia, Ceci querida, solidaridad mil, adelante con tu comentario, te escuchamos con atención. Que sí, querida Celeste, muy buenas tardes a todos. Pues estuve escuchando cada uno de los bloques, como seguramente todos los radioescucha, tuiteros, facebookeros y la gente que posteriormente va a estar al tanto de esta plataforma. Y hay un tema que nos va a unir con todo lo que ya se habló, y es justamente las redes sociales. Resulta que se habla de Perú, pero no se habla de cómo el pueblo está marchando por él. No ha habido un hashtag que diga vamos a ir por él, vamos a ir. No, los medios no están haciendo esto. Se ha visto de tuiteros, de gente de TikTok, de gente de otras redes sociales que están grabando a los pueblos enteros, pueblos indígenas, bajando a apoyarlo. Lo mismo está pasando en México, lo mismo está pasando en otras partes del mundo. Entonces, esta parte es muy importante porque resulta que en días pasados, Elon Musk, quien es el propietario actual de Twitter, revela que efectivamente bajaron a Donald Trump, pero este tema lo vamos a platicar porque es como nos damos cuenta que agentes privados están dentro de la agenda pública, porque los dueños de los medios, los dueños de las redes sociales, de estas grandes redes que manejan Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, Instagram, pueden decidir
qué ves y qué no ves. Y volvemos a hablar en esta censura y en esta libertad de expresión manipulada en el que yo quiero decirte lo que vas a ver o lo que no quiero que veas, ¿no? Y entonces empiezan a platicar cómo se descubre que este señor Trump fue bajado sin ninguna realidad, solamente porque ellos supusieron, tardaron 90 minutos y van dando un análisis de lo que sucedió, pero ponen también en contexto cómo hubo algunos twitters de líderes iraníes, de líderes nigerianos, de otros lares que hablaban inclusive de masacres, tragedias antidemocráticos, etcétera. O sea, twitters que siguen en la red y nunca fueron borrados y nunca fueron suspendidas las cuentas. Única y exclusivamente fue suspendida la del presidente. En esta parte nos vamos a dar cuenta, yo creo que es importante para este análisis, es ir viendo al pueblo, no a los medios, a los tuiteros, y que es otro tema porque también la gente que es periodista de profesión o que está en un medio o que está en una gran canal de YouTube, etcétera, etcétera, quieren ser escuchados, por supuesto, pero no suben lo que está pasando realmente en lo que pasa. Hace un momento preguntaba la maestra Francisca, ¿qué sucede con el presidente Andrés Manuel? La respuesta es inevitable. El pueblo de México lo respalda. Sale a marchar. Hay quienes dicen, yo voy en contra del presidente porque acaba de pasar lo de Perú, y dicen, pues vamos, sigues tú, AMLO, y de repente surgen los insurgentes y dicen, yo respaldo con mi vida al presidente, y lo dicen en Twitter, lo dicen en Facebook, lo dicen en TikTok, etcétera, etcétera. Perdón, Ceci, no son los insurgentes, son los ciudadanos que defienden. No, a eso me refiero, o sea, salen como insurgentes, o sea, en este amor a la patria, a decir yo voy a favor del presidente. Entonces, eso está pasando en muchas formas, y lo que nosotros tenemos que ir dando cuenta es qué va a pasar para que nosotros podamos ver las redes totales, que además la información es muchísima, para poder tener una opinión que no esté sesgada por los grandes medios, por los grandes dueños de las redes sociales que nos indican no puedes leer a Trump o no puedes leer y entonces y yo creo que a muchos les ha pasado la famosa sombra que pusieron en muchas cuentas de Twitter para irlos desapareciendo, para que no pudieran ver, inclusive también en Facebook, y no te podías enterar, o si tú decías algo que era verdadero, pero que iba en contra de lo que ellos querían decir, entonces te baneaban, lo que nosotros conocemos de ya me pusieron la sombra, nadie sabe de mí, y decían, bueno, pues que nadie me ve o nadie me lee, ¿no? Y eso pasa en todas las plataformas. Y bueno, este sería mi comentario, querida Celeste, el tener mucho cuidado de lo que está pasando, no solamente nacional, internacionalmente, porque, por ejemplo, estamos súper fuertes como nunca el peso mexicano está fuerte, pero no hay una red social que sí lo diga. Si no, tienes que ver forzosamente algún medio especializado que diga el peso mexicano está abajo de 20 pesos y esto lo que tienen que hacer es algo diferente. Y hay quienes se quejan de un aumento de salario mínimo general cuando es lo que se necesita, pero lo que realmente se debe hacer es detener a los empresarios que están aumentando los sueldos, a pesar de que la gasolina es baja, que el dólar es bajo y que pues hay muchas formas de que México, demostradas que México económicamente puede salir sola adelante. Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Y bueno, amigos, pues aquí una sugerencia de su servidora es investigar otras maneras de navegar. Hay que buscar alternativas en las plataformas. Créanme que hay más buscadores y hay que irnos acostumbrando. Nosotros les damos el poder. Entonces, mientras nosotros nos quedemos con las mismas redes, pues también no exploramos otras posibilidades y esto pues va a seguir como un círculo, ¿no? Entonces, yo creo que ya esta posibilidad de cuestionar, de darnos cuenta de muchas cosas, de que se han caído muchas caretas, es un gran paso, queridos amigos. Sigamos cada quien haciendo lo que nos toca, por el bien de nuestra patria, por el bien de nuestro entorno, por el bien del mundo. Les queremos muchísimo. Un beso tronadísimo. Gracias a todos los maestros de la mesa y sobre todo, queridos amigos, gracias a ustedes. Por favor, cuídense mucho y sonriamos. Hagamos lo que podamos por los demás.
Un beso tronadísimo. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad. Gracias.